Y uno de máxima. Diego Santilli, ministro del Interior. Diego, buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Bien? Eduardo. Buen día. Gracias por venir. Estar acá. Qué lindo. Gracias, gracias. Primera nota que da desde que es ministro del Sí. Interior. Sí, no di nota, es verdad. Me tuvo 3 semanas activo, recorriendo, hablando con los gobernadores, los intendentes, con todo lo que uno tiene que hacer, el Parlamento inclusive. Así Totalmente. Que, bueno, acá estamos. Era el momento del diálogo y el consenso. Y ahí empezó a hablar con cada uno de los gobernadores. Así es. Con muchos pude ir a visitarlos, que me parece que es un gesto diferencial. Con otros no tuve tiempo, fueron 3 semanas, ¿no? Entonces así estamos. Vamos recorriendo, pero bueno, dimos buenos pasos, me parece. Dimos buenos pasos. Bueno, a ver, hablando de buenos pasos, quizás lo de estas últimas horas en el Congreso no fueron buenos pasos. Por ejemplo, el tema presupuesto. No, yo creo, a ver, déjame decirte, Eduardo, de dónde venimos. Venimos de un bloque que tenía 37 diputados, 14% de la Cámara. Venimos de 3 años sin presupuesto en la República Argentina, último año del presidente anterior, 2 de Javier Milei. Y el trabajo que hicimos es, con 95 diputados no alcanza ni siquiera para el quórum. O sea, es que el quórum es 129, entonces Sí. tenías que trabajar para lograr una mayoría. Lo que se logró la otra noche es un paso muy importante porque vos tenés una media sanción de presupuesto. En general. En general, exactamente. Y una ley de inocencia fiscal, que recordemos dónde viene la Argentina, que al abuelito que le daba $10 a su nieto lo fustigaban, ¿no? Abuelito amarrete. ¿Te acordás? Sí. Entonces, bueno, venimos de eso. Ahora, todo ese suceso que pasó, o la ley de inocencia fiscal, nos va a ayudar a seguir empujando más aún el crecimiento que viene sosteniendo el presidente Milei después de todo el trabajo que ha hecho de estabilización de la Argentina. Ahora, pero el presupuesto después, en particular, digamos, capítulo por capítulo, ahí sufrió un revés fuerte para el gobierno, donde el propio presidente llegó a decir, esto no me sirve. Bueno, ahí vamos al capítulo 11, si se quiere, Exactamente. en el articulado 75, donde, fíjate la paradoja, para el año que viene el presupuesto sancionado en los capítulos establece un 4.8 billones en más a las universidades, que es un 8% por arriba de la inflación. O sea, la inflación más 8. En salud, la inflación más 17. En discapacidad, 5.2 billones, que es la inflación más 5. El 85% del presupuesto aprobado es salud, educación y jubilaciones y todo lo que tiene que ver con lo social. Fíjate el presupuesto que estamos hablando, de equilibrio. Ahora, cuando llegas a ese capítulo, la discusión está en 2 leyes, no en el resto, en 2 leyes, Discapacidad y universidades. que tiene que ver con el exceso por arriba de la norma, que en parte el presupuesto acomoda, pero no en su totalidad. Entonces, la discusión es que ese punto te puede generar un desequilibrio hacia adelante, que para mí hay que corregirlo en el Senado, porque yo quiero decir algo. Hay muchos gobernadores que entienden ese cambio cultural que el presidente ha planteado. De hecho, han bajado 2.5 de su gasto, han ordenado un equilibrio mayor todavía falta. Hay otros que no. Hay muchos diputados que han comprendido lo que significa tener equilibrio y eso es innegociable para el presidente. Es innegociable tener un presupuesto que dé crecimiento, que tenga equilibrio fiscal, que genere trabajo, que son los temas que estamos discutiendo en este periodo. Pero eso ya lo tenían acordado entonces con los gobernadores. Hubo gobernadores que traicionaron, fueron panqueques, no cumplieron con lo pactado. Hubo gobernadores que pudieron llegar a pleno y hay otros que no pudieron convencer de ese cambio cultural a muchos o a algunos de sus diputados. ¿Quiénes? Jaldo, Jalil. No, bueno, ahí hay una Sáenz. discusión, porque ¿de dónde venimos, Eduardo? ¿De dónde venimos? Esas leyes tuvieron 2/3 hace 6 meses atrás. O sea, veníamos de 172 y 174 respectivamente negativas, digamos. Hoy estuvieron en 123. A 3, porque fue más 3 menos 3, que giró así. El resultado virtió de positivo a negativo en 3 casos. Ahora, pasaste a 123 de 172 a 74.
Algo tiene que ver con la composición de la Cámara, algo con el cambio cultural, donde se entiende qué es lo que podemos hacer como argentinos y no podemos. Nosotros vamos a trabajar en el Senado. El concepto es corregir en el Senado ese articulado, pero en el resto es un avance enorme para la Argentina, enorme. O sea, en enorme. el Senado van ahora a trabajar sobre el capítulo 11. Exactamente, que en el capítulo 11 también quedaron cosas afuera que necesita la Argentina, la discusión sobre los renovables, que es que no le cobren impuestos, que continúe el mismo mecanismo, porque los renovables, o sea, la energía eólica... Ahí quedó lo de la Ciudad de Buenos Aires también. También la Ciudad de Buenos Aires, que queremos que ingrese, porque tiene que ver con un fallo de la Corte Suprema. Quedaron temas de energía, o sea, esos temas hay que recomponerlos. Algunos dicen que el presidente Milei está muy caliente con usted y con Martín Menem. ¿Dónde fallaron? A mí me parece que, primero, nosotros seguimos trabajando en línea. Ayer tuvimos una larga reunión de trabajo para avanzar, y yo me quedo con el primer gran paso que dimos. Obviamente hay que corregir este tema porque es inaceptable el desequilibrio fiscal, y es inaceptable que se tuerza la visión y la vocación y la convicción de un país que va a salir adelante, que está creciendo, pero que tiene que crecer aún más. Sí. Entonces, en ese camino es el que vamos. Y por eso tenemos una tarea enorme extraordinaria, porque también tenemos reforma laboral o modernización laboral, como lo queramos llamar. Lo que pasa es que eso pasó para, según Patricia Bullrich, pasó para febrero. Tenemos dictamen, primero para empezar, esto no pasaba nunca. Exactamente. Digo, porque esto no es menor, y se han recepcionado casi 2.000 pedidos de audiencia y de discusión sobre la temática, y lo que ha planteado Patricia es: déjeme trabajar en enero para discutir estos 2.000, no diría reclamos, sino estas 2.000 audiencias, e ir resolviéndolo en enero para, sí, el 10 de diciembre, sentarnos con el dictamen. Febrero. Y por ahí de febrero, perdón, y con alguna corrección en recinto, después de que tenés dictamen, vas a recinto, corregir alguna... Sí. algún ¿Por qué no se sientan con la CGT? Hoy hablaba con Jorge Sola, uno de los tres. ¿Por qué no se sientan? ¿Por qué no lo llaman a la Me Casa parece de que Gobierno? ahí está la oportunidad ahora. Ahora tenemos una oportunidad en el Senado. Ellos están pidiendo eso. Llámenos, discutamos. Ahora tenés una oportunidad en el Senado después de haber dictaminado, porque ¿cuál es la importancia de dictaminar? Fijaste el rumbo y el norte. Fijaste el número y fijaste una mayoría. Entonces, eso fija un camino. Obviamente, hay que atender y entender lo que viene. Bueno, ahí está la oportunidad en el Senado de abrir ese camino. Pasó algo en la madrugada del día, ya me perdí. ¿Cuándo fue? El jueves, ¿no? Sí. Del miércoles al jueves. Jueves a la madrugada. El jueves a la madrugada. Ocurrió algo que hizo saltar a Cristian Ritondo, su amigo, Sí. su compañero de partido, del PRO, diciendo que habían roto un pacto. La Libertad Avanza con ustedes. Primero quiero... Por el tema AGN. Primero quiero arrancar diciendo, le agradezco mucho, primero al PRO, o primero a Cristian, porque siempre estuvo plantado en la misma visión, en la misma vereda respecto de las reformas que necesita nuestro país, y al PRO por haber acompañado incólume lo mismo que me tocó acompañar a mí hace meses atrás. Con lo cual, eso es, el primer título es agradecimiento, porque el trabajo de esos 11 diputados que pusieron el cuerpo, como lo vienen y lo veníamos haciendo, es el camino. Segundo, obviamente, la auditoría depende del Congreso. El Congreso significa en diputados Y en senadores. En diputados, vos tenías una composición de mayorías al 10 de diciembre de una manera hacia atrás, cuando el PRO tenía 37 diputados, y una composición distinta hacia adelante. Antes no se pudo, y yo creo que el mayor gesto del PRO en ese entonces fue el no empujar al gobierno a no tener un auditor, que eso es muy importante para cualquier gobierno, no para un gobierno. Porque con la composición anterior, el gobierno se hubiera quedado sin un auditor. Se quería, bueno, el kirchnerismo hubiera tenido 2. Exactamente. Para empezar, Sí. de 3. Entonces, y después la discusión del otro. Y Pero Ritondo se enojó el otro día y dijo: dejamos de ser aliados, ustedes no tienen códigos. Yo creo que la calentura del momento es válida, y
Y yo creo, no, estoy convencido que vamos a encontrar un camino conjunto. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace Cristian es muy importante. Y el trabajo que viene haciendo el PRO sosteniendo las reformas también lo es, con lo cual vamos a encontrar un camino. Porque el PRO tenía su candidato, Triaca. PRO tenía su candidato en el momento en que tenía una mayoría importante. Bueno, una mayoría importante no, perdón, no es la palabra una mayoría, tenía un bloque muy grande. Pero el bloque del PRO es muy importante para el trabajo cotidiano de lo que viene hacia adelante. Sí. Y lo vamos a seguir haciendo. Sí. Ustedes, usted y Martín Menem, ¿creían que Sanz votaría el presupuesto a cambio de una silla? No, nadie te vota un presupuesto a cambio de una silla ni nada. Todos votan presupuesto, leyes que estén convencidos de la visión. Y yo digo, acá para mí esto es clave. ¿Cuál es lo que vos viste ayer, Eduardo, en la plaza, si querés, en la manifestación en la Plaza de Mayo respecto a los trabajadores? Yo lo que estoy convencido que se vio es que la mayoría de los argentinos que no estuvieron en la plaza no quieren volver al 54 de pobreza que tuvo nuestro país hasta hace poco, hasta que asumió el presidente Milei. No quieren volver al 50% de trabajadores informales. Quieren pasar a formar parte de la formalidad, tener un laburo, tener derechos, que hoy tienen cero. Entonces, me parece que eso marca el camino. Y ahí es donde yo veo no digo una mayoría, veo un cambio que empieza a sucederse. Fíjate, 132 tuvo el presupuesto. No lo tuvimos nunca. Hace 3 años que la Argentina no tiene presupuesto. Es cierto. 3 años. Es Obviamente cierto. Tenemos un tema en un capítulo. En un capítulo donde hay una discusión estructurada, donde venís de 2/3 en 2 artículos. Perdón, un artículo, porque estaban los dos integrados en un artículo. 75. Exactamente. Ahí estaba la discusión. Entonces digo, primero, el logro es muy importante para Argentina, hay que corregir esto porque es importante corregir esto. Es importante para el equilibrio y para el funcionamiento, más aún cuando un presidente que manda un presupuesto donde aumenta considerablemente y encima por arriba de la inflación estos 3 sectores que son clave para un país. De la marcha de ayer, ¿qué opina? Porque dicen que empiezan un camino que va a terminar en un paro general. Yo espero que no volvamos a la Argentina, que cuando no gobierna un gobierno peronista tengamos un paro cada 5 meses, ¿no? No tenemos que volver a eso. Segundo, digo, son muchos más los que no quieren volver a esa Argentina, diría una mayoría abrumadora, los que no quieren volver a esa Argentina del no trabajo formal, de la pobreza, de la inflación que los destruía, de los que quieren cuidar sus prebendas y privilegios. Entonces, ¿Esos son los sindicalistas? Yo no pongo a todos, pero en una mayoría que quiere, viste, en la Argentina hace 15 años que no se genera un trabajo formal neto. 15 años. Sin embargo, ellos dicen... Si seguimos probando con la misma receta, terminamos mal, Eduardo. Los sindicalistas dicen, y el kirchnerismo, la oposición, dice, con esta reforma, con esta modernización, van en contra de todos los derechos laborales. Vamos hacia la esclavitud. Bueno, el mundo no va hacia la esclavitud, el mundo salió de la esclavitud. Nosotros hace 15 años que no generamos trabajo. ¿Sabes cuántas personas salieron a la edad laboral en los últimos años? 6 millones. Y si no generaste un trabajo neto formal, ¿qué pasó con eso? Ahí es donde tenés la informalidad en nuestro país. Esta es la destrucción de valor que tiene la Argentina. Anoche fui a comprar un remedio, tarde. Estacioné en un estacionamiento porque no había lugar. Me agarró el estacionero, el que estaba en la estación, el que te atiende la barrera del estacionamiento. El garagista, sí. Y me mostró todos los descuentos que tiene su recibo. Lo tengo acá, mira, no tengo la foto acá. Porque si no su recibo de sueldo. Empleo en blanco, claro. Por supuesto. Uh-huh. Dice, mira todas las retenciones que tengo. Acá está, mira, Eduardo. ¿Y qué le retienen? Léalo. ¿Qué le retienen? Bueno, esta es la del SAC, pero que te voy a mostrar otra, porque esta es la del sueldo anual complementario. Entonces empezás. Lo mostró ayer. Y le sacó una foto. Claro, le saqué una foto. Bueno, jubilación, obvio. Ley 19932. Obra social, seguro sepelio. Cuota mutual, artículo 29. Debe ser algún préstamo, tal vez, que tiene. Cuota sindical, SOEGIPE. Descuento de anticipo. Redondeo. O sea, ¿Cuánto le sacan?
Bueno, si tengo que sumar 173.000, 48, más 48, más 48, más 16, más 10, más 48, más 100. Entonces vos decís, esto me decía él. Me dice, yo estoy acá a la noche trabajando, mirá lo que me pasa, tenemos que aflojar con esto. Laburante formal, ¿eh? Laburante formal. En blanco. En blanco. Entonces, imagínate que está en negro. Imagínate que está fuera del sistema. 20 años que no generamos una pyme neta. 20 años que no generamos una pyme neta. Dato de billetes. Yo decís, no hay forma hacia adelante como país de esta manera. Lo que está planteando el presidente Milei, si lo hacemos de otra manera, como lo hacen otros países del mundo, pero no es que está, y con una visión distinta. Lo que pasa es que desde la oposición dice, la otra manera es, la ideología gorila quiere imponer esta ley y es para debilitar al trabajador y empoderar a los empresarios. Si hay algo que no es esta reforma gorila, Si hay algo que no es esta reforma gorila, me parece que ese es un título. Pero ¿a qué país, por ejemplo, estamos mirando con esta nueva ley? ¿A quién nos queremos parecer? No, yo digo, no es que nos queremos parecer un país, pero pues si es un país al que le va bien, está bien. Lo que queremos es generar trabajo. Entonces, si vos tenés la mitad de los laburantes, Argentina tiene 23 millones de argentinos con posibilidad de trabajo, 6 millones lo tienen en el sector privado formal, grandes números, 3 millones en el sector público. ¿Qué pasa con el resto de los 14 millones? Entonces, ahí empieza la discusión. Tenés autónomos, monotributistas, y empecé a decir, tenés 9 millones fuera del sistema. ¿Cómo hacemos para que ese sistema esté adentro, protegiendo derechos de los que los tienen, bajando costos y ordenando para que le llegue más plata al bolsillo al ciudadano, a la gente? Ese es el camino de la reforma. Ese es el camino de tener un presupuesto equilibrado. Argentina está creciendo, ahora la ley de incentivo fiscal y de inocencia fiscal lo que empuja es ese abuelo que se compró los dólares pueda poder usarlo. Ese ciudadano que no le dejaban a tener acceso al mercado que no de podía cambio, comprar $100 para ahorrar, ¿no? Pueda poder usarlo sin que lo vuelvan loco. Está empujando para crecer más. ¿Qué busca el presidente? Equilibrio fiscal, crecimiento, generación de trabajo. Son los 3 puntos en donde apunta para desarrollar. ¿Y cómo queda ahora, ministro, el presupuesto 2026? Porque si le planean introducirle modificaciones en Senado, tiene que volver a diputados y la intención es que antes de fin de año esté aprobado. El ministro Caputo necesita la aprobación para volver a emitir deuda en mercados internacionales. ¿Qué escenario prevé? ¿Cuál es el sendero ahora? Bueno, esa es la charla que voy a tener con Martín Menem el día de hoy, y si pudiéramos sesionar el 29 estaría muy bien. Sesionar el 29. No estoy definiendo, me gustaría que eso pase para poder entrar al 2026 con un presupuesto sancionado, acorde a los requerimientos y a la visión que la sociedad validó en las últimas 2 elecciones, 23 y 25, contundentemente. Entonces ese es el camino. Y es el camino que el presidente nos ha trazado. Ese famoso artículo 75 del capítulo 11, ¿cuánto dinero le implica al déficit o de gasto? ¿Cuánto es? Si 2 puntos del PBI, ¿cuánto es? Si uno tomara pleno el funcionamiento de toda la matriz y de los aumentos, porque todos quisiéramos que todos ganemos más, ¿no? Sí, claro. De eso se trata. Nadie quiere que gane menos ni un docente universitario, ni un trabajador, no, todo lo contrario. Todos queremos que la Argentina crezca y que con el fruto del crecimiento haya más servicio, más salario y empuje hacia arriba a nuestro país. Y vos te podrías tener con una de las leyes, podrías tener un déficit de 5 billones, que es todo lo otro que pudiste reducir en materia de combustibles, en materia de cajas previsionales, toda la que se discutía, y la otra 2 billones. A eso habría que restarle todos los aumentos que yo ya dio el gobierno que van en línea con la mejora en los sectores. Ese es el número. Número enorme. 5 y 2 billones. Ministro, 7 billones, perdón, para sumarlo, ¿no? Ministro, gracias por venir. Gracias, Eduardo, un placer volver a verlos. Gracias. Gracias.